Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase magna de Sistemas de Información Geográfica. Yo soy su amigo, el doctor Carlos Raúl Montaño Espinosa. Voy a platicarles al respecto de esta increíble área de investigación que son precisamente los sistemas de información geográfica. Antes de empezar, vamos a platicarles un poquito al respecto de mi formación académica. Yo soy egresado del Instituto Tecnológico en Manejo de Agua, que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Tengo la maestría en especialidad en ciencias de la computación y además tengo una especialidad en manejo de cuencas integradas y acuíferos. También obviamente egresado del Instituto Tecnológico de Administración del Agua. He sido ponente en diferentes foros y he estado trabajando en diferentes áreas. De hecho, mi formación profesional me ha llevado a trabajar directamente en el ámbito de la tecnología de información geográfica y particularmente es de los que les voy a tratar precisamente en este momento. Empecemos ahora con el manejo de la información. ¿Qué es un SIG? Bueno, un sistema de información geográfica como tal es un conjunto estructurado que lleva no solamente el elemento de hardware, sino también la parte de personal, obviamente la parte de la geografía, que es un elemento inherente como tal. Y como bien se menciona aquí en esta parte que tenemos a mi derecha, es que también manejamos la información geoespacial, pero vinculada a un entorno muy, muy particular. En nuestro caso, particularmente un servidor, tengo una especialidad sobre el manejo de los recursos hídricos. Entonces, vamos a enfocarla directamente en nuestra plática a este tipo de manejo. Bien. Ahora, ¿qué objetivo persigue, como comentábamos, este SIG? En ese sentido, lo que se persigue es tratar de ubicar la información en ese entorno geoespacial, como les comentaba. Los productos que se generan son muchísimos y de muy buena calidad. De hecho, ustedes ya lo habían trabajado y lo iremos manejando a lo largo de la plática, cómo se maneja esta información. En general puede ser trabajada directamente a partir de mapas, pero como que es una idea un tanto antigua directamente de esta información. Actualmente ya conocen ustedes que en un celular lo podemos trabajar a través de GPS y ubicar esa información, pero ¿qué elementos se necesitan para poder conocer ese tipo de información geoespacial? Veamos. Una parte importante es el manejo de la geodesia. Y para eso lo que necesitamos son elementos básicos. No vamos a ahondar en ella, como necesitaríamos, pero en general vamos a pensarlo de manera más o menos sencilla. Imaginémonos que nuestro globo terráqueo, de hecho la mejor aproximación que tenemos a él, es una especie de, vamos a manejarlo como una mandarina. Y cada una de esas estructuras es como la que se aproxima. De hecho, un modelo no es otra cosa más que una aproximación de lo que nosotros necesitamos. En esta parte, si nos damos cuenta estrictamente, tenemos a nuestro globo terráqueo. En este punto central directamente pensemos que es el centro de masas de lo que nosotros necesitamos. Vamos a pintarlo aquí. Bien, a partir de él podemos empezar a trazar varias líneas para tratar de esquematizar una posición directamente en nuestra esfera. Insisto y reitero que efectivamente nuestro globo terráqueo no es una esfera, sino que es un modelo. Más adelante vamos a ahondar un poquitito en esto y ver la diferencia que hay entre tres elementos fundamentales, que ahorita se los comentaré. Bien, entonces, una vez que tenemos esa estructura, pensamos que para poder ubicar un elemento en el espacio necesitamos un punto de referencia. A esto le llamamos sistema coordenado o sistema de coordenadas. Bien, entonces en ese sentido lo que tenemos, y si pensamos en tres dimensiones, que es lo que tenemos precisamente en este lado, podemos pensar que efectivamente que tenemos los tres ejes y cada uno de ellos nos va a permitir ubicarnos en el espacio. De hecho es lo que se presenta aquí directamente en este globo, nuestro globo terráqueo estrictamente. Bien, esos puntos tienen dos elementos a considerar. Uno de ellos es la longitud y otro más es la latitud. Como tal, si pensamos en el elemento en el punto de vista horizontal, en esta parte directamente, tendríamos la parte de la longitud. Si lo pensamos de otra manera, tendríamos la latitud. Sin embargo, si pensamos en un plano no es suficiente. También necesitamos otra coordenada más que nos indicaría la altura. En ese sentido, todos nuestros puntos que tengamos en nuestro espacio van a tener necesariamente esos tres elementos. Longitud, latitud y una altura para poderlos ubicar en nuestro espacio. Nuestro espacio, ¿cuál es precisamente? Bueno, pues es ni más ni menos que el geoide. Y fíjense cómo acabo de comentar que es un geoide y no hablé de una esfera o de estrictamente una elipse. ¿Por qué? Porque estrictamente la forma de nuestro planeta es como tal esta que tenemos aquí.
Para darle una aproximación es que precisamente nosotros tenemos que generar esos modelos de acercamiento o de representación de nuestro espacio, y por eso es que se tienen que dibujar o hacer esos modelos para tratar de tener en este espacio una elipse de aproximación. Entonces, perdón, es un poquito más grande, incluiría todo el espacio obviamente de lo que sería la elipse, y por otro lado tendríamos una esfera. Entonces cualquiera de los dos sería una aproximación, pero reitero, los dos elementos son meramente una aproximación. Aquí hay que poner un poquito de imaginación en la parte de dibujar las elipses y las esferas. Voy a tratar de ser un poquito más específico directamente en esa idea, ¿no?, de la elipse como tal. En un momento más se las presentaré un poquito más a detalle. ¿Cómo evolucionan los sistemas de información geográfica? ¿O desde dónde han empezado estrictamente? Un SIG como tal empezó ya en los años 60. Recordemos que esto va aunado directamente con el manejo de las computadoras. En los años 60, si nos damos cuenta, el manejo estrictamente estaba generado a través de papel. Todos los mapas eran estrictamente como papeles. Y bueno, de ahí lo que se tiene que hacer es un proceso que se conoce como digitalización. Y lo pasábamos de esa imagen, de esa representación en mapas, en papel, directamente hacia una computadora. Era un tanto complejo, o muy complejo realmente. Ya para los años 70 se inicia el manejo de la información como tal, y se trabaja con computadoras un poquito más sofisticadas. Recuerden que para ese entonces estábamos trabajando con computadoras que tenían microprocesadores ya mucho mejor adaptados para el manejo de la información geoespacial. Entonces, para ese entonces, la computadora juega un papel muy importante y se traduce y se transforma la información de una manera mucho más rápida, más agigantada. Para los 80s, las computadoras, inclusive en ese entonces, recuerdo que estaban un poquito caras, siguen siendo caras realmente, pero en ese entonces una máquina con una capacidad de procesamiento muy baja era muy cara. Y entonces lo que nos obtenía, la relación costo-beneficio como que no era igual. Entonces se cambió un poquito y lo que ocurrió es que en ese entonces estas máquinas procesaban la información en unos bancos de datos que no tenían una gran capacidad. Y por eso, ese es uno de los factores fundamentales para poder presentar la información. Que esos bancos de datos tengan suficiente capacidad como para poder presentar la información a mayor densidad. De hecho, si nos damos cuenta, conforme va cambiando el tiempo, vamos evolucionando, la densidad de información cada vez es mayor. Las necesidades de conocer la información a mayor detalle van cambiando. Y lo mismo ocurre con las computadoras, afortunadamente, porque en ese sentido vamos generando mejor características y mejor desempeño. Ya para los años 90 encontramos que tenemos información ya mucho mejor estructurada y, reitero, de mayor densidad. En ese entonces los sistemas de información geográfica se transforman y podemos empezar a trabajar con equipos que ya son más sofisticados y que además presentan la información ahora sí ya en una forma realmente gráfica y estructurada a través de un mapa en formato totalmente digital. ¿Qué ocurre en los años 2000? Ya para empezado el nuevo milenio, los sistemas de información se trabajan en cómputo móvil. Ya en el milenio pasado, a finales, teníamos el procesamiento de imágenes, pero no eran suficientemente capaces como para poderlo movilizar en un equipo de telefonía, y ahora, si nos damos cuenta, es una realidad. El manejo de los GPS en los celulares permite no solamente enviar información cartográfica, sino además información de multimedios o documental. Pensemos ahora si queremos buscar a lo mejor información referente al estado del clima, o a lo mejor el estado del tráfico, o a lo mejor un accidente, o bueno, hablando directamente de los hechos que ya nosotros conocemos, de los sismos que nos afectaron. Trabajaron directamente con un sistema de información geográfica. Protección Civil generó toda una plataforma completa de cartografía interactiva para poder presentar los edificios en donde se habían ocasionado los daños. Eso fue de un valor incalculable. Como esa, existen hoy por hoy aplicaciones que efectivamente nos pueden ayudar mucho a solucionar la problemática que tenemos, tanto como presentar la información en línea, y nos puede traer directamente la información en el momento que nosotros lo necesitemos. Es decir, nos da un valor enorme, y ese valor se puede conocer como el don de la ubicuidad. Ahora, ¿por qué digo que efectivamente hablamos de ubicuidad? Porque si nos damos cuenta tenemos que estar en todos lugares, en todo momento, y simultáneamente. En ocasiones se nos requiere que a lo mejor estemos en cierto lugar dando a lo mejor una conferencia y de pronto nos resulta que queremos información por otro lado manejada en servidores de alta disponibilidad. Por eso es que esos sistemas de información geográfica requieren estar a la vanguardia y obviamente ser de uso suficientemente adecuado para todas las personas. Es decir, no necesitamos expertos en un ámbito como para poder manejar un celular. Y de hecho, inclusive hasta si se dan cuenta, niños muy pequeñitos
se generan y crecen con esa nueva tecnología, con esos nuevos tipos de sistema de información geográfica. Ahora, ¿en qué se sustentan esos sistemas de información geográfica? Para poderlos desarrollar necesitamos tener un banco de datos suficientemente poderoso y asequible para que obviamente podamos trabajarlo. Uno de esos elementos son precisamente las geobases de datos. Las geobases de datos están formadas por varios elementos. A saber, por un lado, requerimos de información de tipo vectorial y por otro lado, requerimos de información de tipo raster, metadatos, información en general. Pero ¿cómo están asociados? Estrictamente esta capa de los datos vectoriales se refiere precisamente a la información generada en forma geométrica. ¿A qué me refiero? Simplemente un punto. Este punto dentro de nuestro globo terráqueo tiene una ubicación, tiene coordenadas, tiene una longitud, voy a ponerlo así, y una latitud. Entonces, estrictamente, vamos a ponerlo en coordenadas X, Y, y tiene una ubicación, una representación en el globo terráqueo. Pero solamente necesitamos este elemento, no, también en el globo terráqueo necesitamos una línea recta para poder representar cualquier tipo de elemento, una traza, por ejemplo, una línea, una carretera, una calle, y además necesitamos obviamente toda la parte de un polígono, cualquiera que este sea. Estos tres elementos son los que conforman precisamente la parte de datos vectoriales. La parte de datos raster complementa precisamente este otro elemento. ¿Pero qué son los datos raster, por otro lado? Los datos raster se refiere a una matriz, un conjunto de puntos que se encuentran asociados directamente y es un arreglo, pensamos por ejemplo de píxeles, o una fotografía, por ejemplo. Esa puede ser una información raster. De hecho, dentro de nuestro conjunto de datos raster, para poder presentar la información, está la información satelital. Los datos de satélite precisamente forman ese concepto. Y no solamente los datos de satélite, sino hay otra información mucho más estructurada. Y la información precisamente estructurada puede ser, por ejemplo, imágenes de tipo LiDAR, ortofotos digitales, que esas lo que nos van a permitir es precisamente manejar la información a mucho mayor detalle. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué son esas imágenes LiDAR? No son otra cosa más que imágenes de alta resolución, que se obtienen de vuelos con aviones, con los cuales manejan láser y dan una gran cantidad o densidad de puntos, los cuales nos permiten presentar fotografías de alta resolución, imágenes de alta resolución y mucha densidad de puntos, que nos van a generar información complementaria a la vectorial. Por otro lado, manejamos también los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos son datos de los datos. Es decir, si nos preguntamos, ¿cuándo se generó la información? ¿Quién la hizo? ¿Qué características tiene? ¿De dónde la obtuviste? ¿Cuáles son los patrones de información que se necesitan para poder integrar? Bueno, eso precisamente se encuentra aquí en los metadatos. Y nos va a dar una facilidad y nos va a garantizar que la información esté actualizada y además que nos permita dar los datos precisos para cuándo se tiene que cambiar, validar, actualizar, vincular, etc. Estos metadatos están asociados no a otra cosa más que todo el conjunto, como les comentaba, de una base de datos. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que precisamente todos estos elementos están dentro de algo que efectivamente ya conocemos, que esta es la representación, algo más o menos, digamos, conocida en el ámbito informático de una base de datos. Esto que está aquí vamos a denominarlo Geo, y lo voy a poner separado, Geodata Base, o en otras palabras sería el Geodatabase o base de datos geoespacial. Esta base de datos geoespacial está integrada, como les comentaba, por los elementos que acabo de mencionar. ¿Y esto sobre qué está soportado? Esta información tiene un manejo sobre manejadores de bases de datos muy sofisticados. Ya muchos los han de conocer, pero no vamos a ahondar en ese detalle. Aquí lo importante es que estos elementos estén asequibles en esta base de datos y que estén integrados. Pero ahora, ¿hasta aquí se queda la información? No. La idea es que esta información pueda ser exportada y entonces a partir de esto podemos exportarla hacia otro banco de datos. Esos bancos de datos vamos a llamarlos datos externos o consumibles. En este caso se van a llamar geoservices. Estos geoservices permiten acceder a la información y poderla consultar por herramientas o lenguajes de programación que permiten que todo este cúmulo de información pueda publicarse en dispositivos móviles y esté accesible a otras fuentes de datos. De esa manera tenemos la idea precisamente de que para poder construir una geobase de datos necesitamos elementos externos que le den información al interior más datos que se puedan consumir. Entonces,
Los sistemas de información geográfica como tal requieren datos validados, accesibles y particularmente o de preferencia estructurados. Ahora, toda esta información, ¿cómo lo vamos integrando? ¿Y cuál es el resultado después de haber tenido todos esos elementos? Bueno, precisamente es el resultado de la información cartográfica. Esta información en línea permite que el usuario tome las decisiones que él requiera. Decisiones que van desde algo muy elemental, que puede ser ¿cuánto tiempo me tardaré en llegar a mi casa, a mi trabajo? ¿Cuál es la línea más saturada de las calles por las que puedo yo transitar? O más bien evitarlas para que llegue a tiempo a mi trabajo. O elementos más complejos, como determinar a la mejor áreas de inundación o determinar cuáles son los sitios que han sido afectados por un sismo. Todos esos elementos, si los tenemos a la mano, podemos obtener resultados automáticos o cuasi automáticos para poder entender mejor lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Y todo a través precisamente de cartografía interactiva. Uno de los elementos fundamentales es precisamente la información que se maneja en el sector gubernamental. En el sector gubernamental se maneja particularmente información de recursos naturales. Y en los recursos naturales, a su vez, tenemos agua. El manejo del agua es fundamental. Por ello es importante que se han generado aplicaciones en instituciones como la Comisión Nacional del Agua, en donde se maneja información hídrica, fundamental para el desarrollo de todo el país. Y en ellas se desarrollan precisamente aplicativos que permiten consultar la información de una manera gráfica muy eficiente. Esto nos lleva precisamente a lo que les comentaba y les decía de la información publicada a través de los web services, que no son otra cosa más que un conjunto de protocolos que permiten interaccionar directamente con estos sistemas. De una manera muy fácil, porque se preguntarán ustedes, bueno, ¿todo lo tengo que meter en esa base de datos? ¿Tiene que estar integrado aquí? La respuesta es que no. Se necesita nada más que una persona lo haya hecho y con eso automáticamente podemos obtener resultados propios para nosotros. En general, ¿cuáles son esos resultados? Bueno, que tenemos información directamente en nuestros celulares, en dispositivos móviles, o bien poderla compartir a través de diferentes aplicaciones con los web services y compartirla de una dependencia a otra. Es decir, ahora el paradigma de manejo de información no es intercambiar bancos de datos completos de una dependencia institucional a otra, o inclusive en iniciativa privada tampoco de un banco personal de un particular a otro, sino que ahora es compartir servicios y ocupar lo que ya otra persona ya hizo directamente para poder solucionar una problemática. Es decir, los web services nos garantizan que tengamos nuestra información disponible en cualquier momento sin necesidad de volver a generar otra vez la aplicación o hacer un desarrollo nuevo. Es algo semejante como cuando ustedes van, digamos, como van a comprar comida, van a comprar alimentos. Y de pronto lo que ustedes necesitan es ver el menú. Bueno, del menú se dan cuenta, pues pueden tomar algunas cosas, pero no todas. Entonces, algunas las pueden pedir para llevar. En ese sentido es precisamente esta idea, ¿no?, de los web services y los APIs. Lo que van a permitir estos APIs y estos paradigmas de programación es obtener la información, en este caso geoespacial, para que otro usuario la trabaje sin necesidad de hacer lo que ya se hizo por otra dependencia. Esto es bien importante porque finalmente, si nos damos cuenta, algo fundamental en los sistemas de información geográfica es que esa información esté disponible y además esté actualizada y validada. Eso nos da una ganancia tremenda porque ahora las dependencias o bien inclusive la iniciativa privada puede compartir información punto a punto sin necesidad de rehacer todo. Es decir, nuestra idea es compartir la información ya generada y no pasarla de un lugar a otro para mantenerla actual, disponible y, como les comentaba, efectivamente bien validada. Esa es la idea precisamente. Es como esto de los APIs es como tener una llave en mano para poder presentar la información directamente en línea. Bien. Ahora, como resultado, ¿qué obtenemos de toda esta información geoespacial? Uno de los elementos fundamentales es la cartografía interactiva. Este tipo de herramientas, las herramientas de cartografía interactiva o los mapas web, o que se le conoce también como aplicaciones tipo web-enabled, que quiere decir que son disponibles a través de Internet, nos permite consultar información geoespacial de todo el territorio nacional en una forma muy dinámica. En este caso, por ejemplo, tiene herramientas, en este caso todo lo que se encuentran aquí, que nos van a permitir publicar información de una manera muy ágil. Es decir, simplemente nada más dándole clic, nos va a dar el resultado y nos va a presentar la información de todo el territorio nacional. Y nos va a permitir no solamente consultar la información de, por ejemplo, de un estado, una cuenca, un acuífero, una información de por ejemplo, información municipal, sino que tiene una ventaja mucho mayor. Es que vincula la información documental, estadística,
geográfica y de análisis geoespacial. Esto obviamente nos permite contar o generar cartografía interactiva. ¿Qué implica esa interactividad? Como les comentaba, a través de herramientas digitales, el usuario puede acceder a ese conjunto de datos. Caso concreto, por ejemplo, tenemos esta aplicación. Vemos directamente en Internet y podemos consultar la aplicación directamente de todas las cuencas y acuíferos del país. Dándole un clic, nos va a permitir acceder a ella y cada que estemos interaccionando con la aplicación vamos a obtener más datos. En este caso, por ejemplo, son datos de la tabla de atributos de algún polígono que esté representando un acuífero y nos va a dar los datos. Además, nos va a poder permitir clasificar la información. Nos va a permitir no solamente obtener esos datos, sino además también consultarlos. Una geoubicación. Recuerden que les comentaba la parte de longitud-latitud. Bueno, pues tenemos herramientas precisamente que nos van a ubicar automáticamente en la longitud-latitud que nosotros necesitemos. Y además nos van a permitir ubicarnos en alguna dirección, tal cual. Entonces ponen su dirección a la mejor de su calle y los manda directamente a ese sitio. ¿Qué otro elemento podemos tener? Bueno, nos permite a lo mejor imprimir el mapa, cambiar las capas de información y algo muy importante es interaccionar con la parte geoespacial. Es decir, podemos ir adentrándonos directamente en la publicación de información, cambiar el mapa base, que significa no solamente verlo con imágenes de satélite, sino a lo mejor ver los mapas de calle. Y esos mapas de calle nos van a dar la representación de toda la distribución de avenidas, calles, manzanas, y la población la podemos consultar. Imagínense el potencial que esto nos puede dar, porque además nos podemos acercarnos. Al momento de hacer un acercamiento podemos visualizar la información a mayor detalle. Algunas veces me preguntaban, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar o qué es lo que podemos ver con un sistema de información geográfica? La respuesta es lo que ustedes necesiten, tanto como obviamente los sistemas satelitales o los sistemas de alta resolución permitan enviar información. Ciertamente, en muchas ocasiones estos sistemas no nos permiten llegar a mayor detalle, bueno, por cuestiones de seguridad. Sin embargo, vean que conforme vamos acercándonos, vamos consultando, podemos tener información a nivel, en este caso, por ejemplo, tenemos información a nivel de todos los estados y el mapa que se encuentra en la parte del fondo es una información tipo raster. ¿Eso qué significa? Que es una información tipo satelital. Entonces, la combinación entre un mapa de fondo más la distribución geométrica que tenemos en este lado, que son toda la división política de los estados, nos da un conocimiento mayor de lo que queremos llegar. En ese sentido, vean que inclusive podemos llegar a nivel de calle y podemos llegar hasta inclusive nivel de manzanas o nivel inclusive de un domicilio. Las alternativas y el potencial de esto son muchísimas. Obviamente, de hecho, inclusive muchos de estos seguramente ya lo han de conocer. Las herramientas como esta, muy conocidas, ya ustedes han oído hablar del Google Earth y Google Maps. Y precisamente son herramientas que nos dan esa facilidad y esos vínculos de interacción para poder consultar la información geoespacial. Ahora, algo muy importante y antes de que siga con esta parte. Las páginas como tal y los servicios de cartografía digital interactiva en Internet no son solamente asequibles y directamente visualizables a través de todos los elementos y no todos los elementos es lo mismo. A ver, me explico. Google Earth como tal es una plataforma que permite visualizar efectivamente la información en línea, pero el asunto es que no solamente la permite visualizar y analizarla, porque llegar al análisis es algo mucho más complejo. Google Earth es una herramienta que es un visualizador. Entonces, cabe mencionar aquí la diferencia entre un visualizador y directamente una herramienta de consulta. Por un lado, como comentaba, entonces tenemos los geovisores. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos, vamos a ponerlo así, versus un sistema de información geográfica como tal. Estrictamente, los geovisores nos van a permitir solamente la visualización de la información básica, es decir, en este caso tenemos cartografía base. Cartografía base, que no es obviamente el elemento último que necesitamos, sino que además tenemos otros elementos. Por otro lado, el SIG incluye esta parte de la cartografía base, más un elemento estrictamente en este caso, que es el análisis espacial. ¿Qué nos ayuda este elemento de análisis espacial? Esa es una parte muy importante. ¿Por qué es importante el análisis espacial? Porque precisamente lo que nos va a permitir es determinar estructuras fundamentales como la toma de decisiones. La toma de decisiones es fundamental, precisamente por lo que les comentaba, que depende
quien esté estudiando o quien esté analizando el entorno geoespacial es el que nos va a llevar precisamente a tomar ese tipo de resultados, ese tipo de alternativas. Entonces, para una persona, digamos, el común, cualquier persona, cualquier ciudadano que esté interesado con la información de algún lugar, bueno, puede trabajar con la cartografía base. Sin embargo, tomadores de decisión que están en los gobiernos federales o tomadores de decisión que están, por ejemplo, en la política pública, ¿a dónde necesitan llegar? A este ambiente, análisis geoespacial. ¿Para qué? Para que precisamente estén soportados todas sus decisiones de una manera mucho más rica, más consolidada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir, en otras palabras, que cuando manejamos un SIG, tenemos la información en forma geoespacial, es decir, en forma gráfica. Se ha dicho que una imagen dice más que 1000 palabras, y eso es un hecho. Si manejamos la información geográfica, tenemos la información vinculada desde el punto de vista geoespacial, más multimedios, más la información estrictamente de documentos. Entonces imagínense tener todo ese potencial junto dentro de un sistema de información, ayuda efectivamente a sustentar una política, por ejemplo, política pública, una política administrativa, una política de gestión, en fin. Todos estos elementos nos van a enriquecer. De ahí precisamente la necesidad de contar precisamente con un sistema que sea realmente muy robusto. Ahora, podrían ustedes preguntarse, ¿estos sistemas de información geográfica en dónde se pueden implementar? ¿En dónde pueden tener cabida? Bueno, pueden estar trabajando en el ámbito de recursos naturales, en la política pública, como les decía, a nivel inclusive de ventas para cualquier persona, puede calcular los datos que requieren o su distribución espacial de, por ejemplo, ventas de una tienda que tuviese de artículos para el hogar, por ejemplo, podría analizar si efectivamente ciertas áreas de venta le convienen u otras no. Desde el punto de vista, por ejemplo, de criminología o criminalística, la cartografía digital permite analizar zonas delictivas de mayor influencia, menor influencia, etc. Entonces, tenemos que nuestra información está asequible y está trabajando en muchos ámbitos. Algo esencial para el manejo de información es llegar a manejar toda esa información desde un simple punto de vista, un elemento que sea sustancial, desde una estructura general. Y la infraestructura de datos espaciales es precisamente uno de los objetivos que deberíamos de llegar a lograr directamente nosotros como manejadores del sistema de información geográfica. La infraestructura de datos espaciales ya es una resolución que se obtuvo directamente en Internet. Ya eso se ha generado, ya estructurado, ya soportado en diferentes medios. Particularmente en España se han generado políticas públicas para poder interaccionar con toda esa información e integrarla en un solo ámbito. Y esto se ha logrado sustantivamente. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, a través de integrar portales de información. La información geoespacial, es decir, en este caso, nuestros bancos de datos no se reducen solamente a tener información a lo mejor en un celular, sino como les comentaba, en geobases de datos. Luego esas geobases de datos pueden integrarse, bancos a través de integración de diferentes temas, de diferentes ámbitos. Por ejemplo, las políticas públicas directamente pueden estar asociadas directamente a la economía, y de hecho lo están. La gestión del recurso natural, el desarrollo de la educación en sí misma. Si nos damos cuenta, el contexto del manejo de la información pública o privada necesariamente está asociada al ámbito geoespacial. Ese tipo de resolución tiene que integrarse en una plataforma conjunta que lleve estándares, y esos estándares ya lo han logrado algunos países, particularmente como les comentaba España, ya tiene una infraestructura de datos espaciales. Si bien es cierto ya lo tienen, bueno, México también está haciendo la labor para poder generar directamente la información a nivel local. Entonces, en ese sentido es que México está trabajando precisamente para poder generar esta política y este tipo de desarrollos. Una de las instituciones gubernamentales que está trabajando muy duramente al efecto es precisamente Conavio, y ellos es una buena punta de lanza para poderlos tomar como un ejemplo para trabajar con estos sistemas y poder generar ese portal que integre toda la información en el punto de vista geoespacial que se maneja en México. El gobierno mexicano también, cabe señalar que se ha hecho un buen trabajo en el manejo de desarrollar sobre el desarrollo de un solo portal, que es por ejemplo GovMX, que ha permitido integrar información de muchos ámbitos y de muchas dependencias de gobierno para poder generar esa estructura. Sin embargo, eso estamos hablando desde el punto de vista de manejo de información en general. También incluye una parte de información geoespacial, pero en nuestro caso particular, el objetivo sería generar este tipo de elementos, contar con toda la información espacial en un solo geoportal, en el cual esté accesible
toda la información, los estudios y todas las capas de datos que se han generado en las diferentes dependencias de gobierno y que estuvieran accesibles. ¿Para qué? Para consulta. Ahora están. De hecho, están en GovMX, muchas de ellas. Sin embargo, la idea sería llegar a tener un portal que contuviera toda esta información. Vean cómo el SIG, o sea, los sistemas de información geográfica, están en todos los ámbitos y nos permite llegar a solucionar muchos de los problemas que tenemos. Pero bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué pasa con los sistemas de información geográfica en el nuevo milenio? Bueno, simple y sencillamente estamos manejando ahora con nuevas tecnologías de información. Ahora los TICs, que se conocen como tecnologías de información y cómputo, han evolucionado sustantivamente. Y uno de los nuevos desarrollos son precisamente los elementos que manejamos aquí, que son en este caso, por ejemplo, el manejo de cómputo virtual. En este caso, muchas de las herramientas con esos servicios que tenemos en esta parte, toda la parte de servidores visuales, por ejemplo, manejan con plataformas, en este caso, sobre plataformas SIG, que son estas, que es ArchiServer, o sobre Hyper-V. ¿Eso qué significa? ¿O qué significa este elemento que tenemos de este lado? Bueno, muy sencillo. La parte del manejo de la información de cómputo sobre sistemas virtualizados, lo que nos hace es que tengamos ese don que les comentaba en un principio. Tenemos el don de la ubicuidad. Es decir, los servidores ya no tienen que ser estrictamente los equipos que nos están dando información geoespacial, no tienen que estar físicamente en algún lugar, pueden estar en cualquier parte del mundo. Y eso, todos ustedes ya lo conocen. Han manejado seguramente su correo electrónico. ¿Saben dónde está su información? Seguramente no. Y no lo necesitan saber. Lo mismo ocurre con sistemas geoespaciales. La información no necesitamos saber estrictamente dónde está, sino que realmente esté almacenada y esté asequible cuando yo la necesite. Entonces, precisamente este nuevo mundo, estas nuevas tecnologías, que ahora inclusive algunos lo llaman cómputo de nube, permite trabajar con ese tipo de elementos y trabajar directamente con una solución idónea para no tener que estar instalando equipos y equipos nuevamente. Con eso garantizamos que tenemos la información disponible en todo momento. ¿Y por qué ese elemento nos va a ayudar? Por una sencilla razón. En el gobierno federal y en general en México tenemos un reto muy importante. Y nuestro reto es, entre ellos, tenemos mucha información, poco presupuesto y poco personal. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer es virtualizar, distribuir e interoperar. ¿Y qué significa con todo esto? Bueno, si virtualizo, ya no necesito un servidor físico, sino lo que necesito ahora son servidores virtuales. Obviamente, reduzco gastos de instalación. Además, ¿qué necesito? Distribuir. Si la información la centralizo, obviamente no llega absolutamente nada. Tengo que tener una información que esté disponible en cada uno de los ámbitos de nuestro territorio espacial, en todo México. Si nos damos cuenta de la problemática de las políticas públicas, del manejo de información del recurso natural agua, del manejo del cambio climático, el manejo de desastres naturales, todo eso se maneja en diferentes ámbitos y en diferentes sectores, por lo que un espacio de la República Mexicana y otra zona de la República Mexicana, las problemáticas son muy diversas. En ese sentido, tenemos que irlas cambiando y tenemos que adecuar precisamente el manejo de ese sistema de información geográfica a esos ámbitos de información espacial y esas áreas especializadas. Entonces, si ya la tenemos distribuida la información, pero además pudiésemos también interoperar, es decir, que pudiéramos vincular todos los sistemas de todos los ámbitos, de todas las áreas, de todas las dependencias, sería lo idóneo. A lo mejor por hoy en principio pudiera sonar como algo utópico. Sin embargo, déjenme decirles, no lo es. Porque las tecnologías están ahí. Muchas veces la problemática en el ámbito de los sistemas de información geográfica, como en muchos otros, no se reduce a que las personas tengamos la tecnología en nuestras manos, porque la tecnología la tecnología sí se implementó, está operativa, los sistemas están trabajando. ¿Qué necesitamos? Bueno, a lo mejor un cambio de punto de vista. El cómputo de nube es otra herramienta que nos va a ayudar muchísimo. Esa que nos va a permitir, nos va a permitir tener un traje a la medida, de tal suerte que toda la información geoespacial esté en algún lugar del planeta sin necesidad de tener un servidor o sin necesidad de tener una aplicación particular, sino que podemos dejarla y alojarla en ese momento y tener soluciones inmediatas. Y de hecho eso se vio directamente. Cuando ocurrieron los sismos, muchas de las personas se podían conectar automáticamente por redes sociales y podían enviar información. Esa información en muchos casos resultó vital. ¿Por qué no poderlo hacer así igual para el manejo de otro tipo de gestión de recursos? ¿Podría ser? Es una pregunta que la dejaría ahí para que ustedes la consideraran y quizá poderla aplicar. ¿En dónde? Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones pueden aplicar ese tipo de elementos. Tienen muchos elementos en sus manos y particularmente
en UTEL. En UTEL hay muchas licenciaturas y posgrados que son de vanguardia y que permiten a la postre considerar ese tipo de herramientas para poderlos trabajar e interaccionar en un mundo que tuviera información más fácil y más dinámica y obviamente que estuviera al alcance de todo mundo. Esa información, si se dan cuenta, que acabo de comentar, va a crecer y sigue creciendo. ¿Y a dónde nos lleva? Bueno, precisamente a este elemento, que son los Big Data, la información de gran densidad. Y bueno, obviamente la información espacial no es obviamente un elemento que no vaya a crecer. Si nos damos cuenta es uno de los elementos que más va a desarrollarse. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, precisamente ahí es donde las políticas que estaba comentando y los sistemas de información geográfica tienen que evolucionar para trabajar con este elemento y que permita manejar las grandes densidades de información con elementos cognitivos que ayuden directamente a poder trabajar o interaccionar con elementos de una manera muy dinámica. Esta información puede crecer, si nos damos cuenta, de forma inmensa. Inclusive en muchos casos no la podemos a lo mejor manejar, pero lo importante es que una vez que tengamos un mecanismo consolidado para poder trabajar en el corto plazo con esta información, podremos llegar obviamente a tener resultados muy interesantes. De hecho, es precisamente el objetivo de, como les comentaba en un principio, del manejo de los sistemas de información geográfica para el público en general. Bien. Esa sería la idea, precisamente la temática que trataríamos hasta este momento. No sé si hay alguna pregunta o comentarios. Bien, comentan cuál sería, o desde el punto de vista, por qué el uso de los sistemas de información geográfica no se ha generalizado. Bien, hay un elemento fundamental que comentar en este sentido. Los sistemas de información geográfica como tal no han sido muy generalizados o trabajados en línea porque desafortunadamente se ha confundido el manejo entre un visualizador y un manejador de bases de datos o un sistema de información geográfica. Como tal, y muchas veces lo conocen y como les comentaba, por ejemplo, el Google lo manejan como si fuera un sistema de información geográfica como tal y no lo ocupan para toma de decisiones, sino que en esencia lo trabajan nada más a manera de visualizar un fenómeno muy particular y local. Sin embargo, si nos damos cuenta a nivel global, a nivel mundial tenemos una serie de sistemas o de fenómenos que están interaccionando, pero a pesar de los medios de comunicación que tenemos, que hoy por hoy son muchísimos, los sistemas de información geográfica no han sido dados a conocer en toda su extensión porque en muchas ocasiones se ven reducidos por la propia desarrollo día a día, día con día que tenemos y las herramientas tecnológicas como tal no se les dan a conocer, por ejemplo, a los educandos desde un elemento o desde muy temprano inicio de su educación. Por ejemplo, en este caso a lo mejor desde primaria, que pudiera ser algo elemental o inclusive yo sugeriría que sería muy significativo que empezaran a estudiar estos sistemas de información geográfica desde muy temprana edad. Bien, ¿es posible integrar la información documental en un sistema de información geográfica? Desde luego. Como les comentaba, uno de los paradigmas primordiales en los sistemas de información geográfica es que toda la información la puedan integrar en un solo banco de datos. Y esos bancos de datos van directamente desde información de documentos o información multimedia o de información vinculada entre varias bases de datos. ¿Es factible integrarla directamente en un sistema de información geográfica? Desde luego. Y de hecho, inclusive no solamente es particularmente factible, sino que además se sugiere que necesariamente manejen este sistema de información geoespacial y lo vinculen a la información documental como tal. Entonces, sí es factible y de hecho, inclusive, como comentaba, es recomendable. Y tomar la consideración de los tres ámbitos, ¿verdad? El manejo de un estudio integral, digamos, de cualquier elemento de juicio, para tener un elemento de juicio suficientemente fuerte, es decir, considerar la información geoespacial, información estadística e información documental. La perspectiva de los desarrollos de SIG. Bueno, en particular tenemos que ver y tenemos que tener una visión a futuro, una idea general de lo que va a suceder. Alguna vez alguien me comentaba y decía, bueno, ¿y cómo se comporta el manejo en el ámbito científico de un sistema de información geográfica? ¿Cuál sería el objetivo o cómo podríamos ver esos SIG que nos pudieran ayudar a aportar algo a futuro? Bueno, pues la idea es que los sistemas de información geográfica en el corto o mediano plazo nos tienen que ayudar a comportarnos como si fuéramos de alguna manera a lo mejor como que adivinos. ¿Por qué? Bueno, ese es el objetivo, finalmente es que estos sistemas ayuden a los tomadores de decisión
a tomar esas decisiones que realmente apoyen, estén sustentadas sobre una estructura formal de análisis. Y esto lo dan precisamente los sistemas de los SIG. En el futuro, la densidad de información para la esa toma de decisiones va a crecer muchísimo. Por eso comentaba que tenemos que integrar, por un lado, la interoperabilidad, por otro lado, el manejo de Big Data, o sea, grandes volúmenes de datos, más el manejo directamente en equipamiento móvil para que podamos llegar y lograr ese tipo de análisis geoespacial y que esté asequible precisamente a los tomadores de decisión y al público en general. El futuro es muy amplio, es decir, adelante tenemos toda una gama de desarrollo muy complejo y particularmente las ciencias de la computación van a ayudar a que esto de los sistemas de información geográfica se desarrolle. Esa es una pregunta muy interesante. Realmente, en efecto, el SIG en ocasiones resulta un poco caro la información en cuanto a las plataformas de desarrollo, a los que se conoce como plataformas particulares o plataformas de desarrollo de paga. Sin embargo, sí se puede hacer un desarrollo sobre plataformas que sean híbridas, es decir, que sean plataformas de paga por un lado y por otro lado que haya plataformas de desarrollo de open source o plataformas abiertas. En ese sentido, resulta que los sistemas de información geográfica han evolucionado en ambos ámbitos, es decir, se puede pagar por hacer un desarrollo o bien trabajarlo directamente sobre una alternativa la cual sea de desarrollo propietario. Algunas dependencias obviamente tienen particular desarrollo sobre iniciativas que son particulares y desarrollan sobre plataforma base en la cual es particular o es pagada, pero por otro tienen la open source y son totalmente compatibles, o sea, hay posibilidad de desarrollar en ambos ámbitos y finalmente los dos convergen, es decir, no tiene que ser una plataforma particular y otra que sea de desarrollo plataforma de paga para poder generar sobre el sistema de información geográfica. Ambas combinan y sin mayor problema, puede evolucionar bastante bien, pueden trabajar en conjunto. Ahora, hablando del límite del desarrollo de los sistemas de información geográfica, no, fíjense que algo muy importante, los sistemas de información geográfica como tal van a crecer y el punto es no solamente llevarlos al punto de desarrollo sobre información geográfica como tal, sino llevarlos a un proceso en el cual sean sistemas inteligentes de información geográfica, es decir, en este caso hablaríamos de la parte de geomática. En ese sentido, la cuestión puede crecer y evolucionar hasta que los participantes o las personas involucradas en análisis de algún tipo de elemento o de algún desarrollo en particular de algún área de investigación enfoquen esos conocimientos para que lleguen directamente a generar una praxis particularmente enfocada hacia una generalidad de la infraestructura geoespacial. Es decir, que los SIG puedan aportar elementos de juicio necesarios y suficientes para poder tomar decisiones. En ese sentido, no hay un límite. Aquí diría más bien que el límite se reduce a nuestra propia imaginación. ¿Qué tanto podemos hacer con ellos y qué tanto podemos implementar directamente sobre su infraestructura? Bien, pues agradezco mucho haber estado en esta ponencia. Estoy a sus órdenes. Cualquier consideración, comunicación, información que necesiten, particularmente esperaría sus comentarios. Les agradezco mucho haber estado con nosotros. Muchas gracias y esperamos verlos en algún momento. Hasta luego.